Hola, saludos cordiales con todos. Se abre el telón para dar inicio a esta parte 2 del tutorial sifón invertido SACPipe, bases, diseño y modelación con Civil 3D, SketchUp y RealFlow. Me permito compartir nuevamente este pensamiento. Con paciencia y esperanza todo se alcanza. Lo vuelvo a repetir por un suscriptor que está muy desesperado, que quiere que pues todos los videos se presenten de manera instantánea, y esto no es así. Esto tiene su maduración, esto tiene su proceso y hay que ser pacientes. Habíamos indicado en el tutorial anterior, en la parte 1, que aquí vamos a necesitar de varias herramientas tecnológicas dentro del ámbito de la informática, como es el AutoCAD, Civil 3D, RealFlow y SketchUp. Aparte de esto, pues hay un programa complementario para el diseño de canales que se llama HCanales. El día de hoy, en esta parte 2, vamos a hablar sobre la fundamentación teórica del fenómeno hidráulico relacionado con el flujo del agua a través de un sifón invertido, o mejor dicho, de un SACPipe. Y pues procedemos en este sentido. Bueno, aquí nos encontramos en nuestra pizarra prácticamente para poder hacer las explicaciones que el caso requiere. Abrimos pues mi ayudante y comenzamos a trazar. Entonces, generalmente pues cuando se trazan canales es importante cruzar por depresiones o por ríos, es decir, por debajo de estos accidentes naturales. Y pues para ello es que utilizamos esta tubería hundida, o que se llama SACPipe. Entonces normalmente nosotros arrancamos con nuestro canal. Luego viene, no directamente del canal se pasa al sifón, sino que hay una partecita transitoria que se la llama como transición. Y luego es que en realidad inicia el verdadero ducto, que este es la parte baja de esta tubería hundida. Luego tenemos allí, luego sube, hay diferentes ángulos en función del terreno. Luego otra vez tenemos una transición de salida, que hay su criterio para, y luego otra vez tenemos el canal. Entonces estos son prácticamente los 4 elementos, en donde aquí que tenemos el canal de entrada, la transición de entrada, el ducto o sifón, la transición de salida y el canal de salida. Voy a colocar unas líneas aquí que me indican la frontera donde pues termina prácticamente la transición por un lado, por este lado y por este otro lado también. Allí. Entonces aquí arranca la tubería. Luego continúa. Y luego pues sigue hacia acá. Y tendríamos que unir este aquí. Bueno, y ese es el esquema. ¿Cómo funciona? Aquí pues tenemos nosotros que el agua viene en este sentido. Y luego pues se conduce por esta tubería hundida. Se va conduciendo. Y por efectos de la presión, el agua pasa a otro lado. Entonces aquí vamos a tener un nivel de agua. Se me fue un poco, vamos a borrar, trazar con línea recta. Entonces tendremos aquí el nivel del agua. Y acá pues tenemos otro nivel del agua. Y aquí pues voy a dibujar con líneas verdes
en esta zona, pues esto es lo que tenemos, lo que se llama, esta partecita es la transición que luego vamos a escribir. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Vamos a escribir los elementos. Este sería el canal. Vamos a trabajar con negro aquí. El canal sería canal de entrada, hablemos así, o canal de aproximación le llaman ciertas personas. Canal de entrada, y este de aquí, a ver, perdón, este es el canal de salida. Se me pasó para allá, salida. A ver qué sucede con esto. Y al canal de salida, aquí tendríamos el canal de entrada. Esta partecita, esto que está aquí, es lo que se llama la transición. Transición de entrada y aquí pues tendríamos nosotros que este sería la transición de salida. Transición de salida. Transición de salida. Y esta partecita, esto es lo que se llama el sifón, o muchas veces se lo conoce con el nombre de ducto. Entonces este sería el sifón invertido o ducto. Esos son los términos que se utilizan normalmente. Entonces todo esto de aquí es el sifón invertido o ducto. Este de aquí sería la transición de entrada. Esta parte de aquí es la transición de salida, y ahí tenemos nosotros al canal. Ahora, ¿en qué consiste el diseño hidráulico de una estructura de esta índole? Consiste en dimensionar estos 5 elementos, es decir, el canal de entrada, la transición de entrada, luego pues el ducto, luego la transición de salida y el canal de salida. Los canales los diseñamos normalmente mediante las fórmulas que conocemos. Como son lechos abiertos, debemos emplear la fórmula de Manning, mientras que para las transiciones hay sus métodos específicos, y para el ducto de igual manera. Entonces, en el ducto, la clave del ducto es establecer cuál es el diámetro óptimo para poder garantizar, esto que se conoce con el nombre de desnivel. Este es lo que se conoce como desnivel, y generalmente se lo representa con la letra Z. Se lo representa con la letra Z, el desnivel. Entonces esa es la clave. Para entrar en detalles de cómo calcular las transiciones y el canal y el resto, nosotros debemos partir de un análisis inicial, y ese análisis inicial es la aplicación de la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación de energía de los flujos. Ecuación de Bernoulli. Entonces, para el efecto, para aplicarla, nosotros debemos establecer secciones, en donde para nosotros esta de aquí va a ser la sección 1, y la de acá abajo pues va a ser la sección 2. La sección 2. Entonces voy a tratar aquí yo de dibujar que esto es agua, para que ustedes sepan, con varias líneas aquí. Generalmente así se le hace para establecer que esto es agua,
Y de igual manera aquí en la parte de abajo, que esto es de aquí agua. Ahí tenemos. Ok, la ecuación de Bernoulli pues se plantea de la siguiente manera. Y tenemos como plano de referencia, vamos a seleccionar como plano de referencia justo aquel que coincide con este nivel aguas abajo. Es decir, nuestro plano de referencia va a estar aquí. Ese es el plano de referencia que comúnmente pues se lo llama el plano cero. Plano cero. Ok. Entonces esta ecuación la aplicamos a estas dos secciones, a la sección 1 y sección 2. ¿Y qué nosotros decimos? Decimos que la energía en esta sección es igual a la energía en esta sección de acá, pero tomando sus alturas. Entonces aquí a este nivel la carga geométrica es Z. Entonces, ¿qué diríamos? Que Z más. Aquí se ejerce una presión superficial, que es la misma presión que se ejerce acá. La misma presión superficial, que puede ser la presión atmosférica. Entonces, ¿qué decimos? Más esa presión, estos son los miembros sobre gamma, peso específico del agua, y más el tercer componente que es aquí, esto se mueve con una velocidad 1 y acá pues con una velocidad 2. Aquí tenemos tres velocidades y aquí hay una velocidad que es la velocidad, simplemente le voy a llamar V, que es la velocidad en el ducto. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que esto por la altura de velocidad que ustedes conocen, que es de esa forma, el coeficiente de Coriolis, y esto va a ser igual a los mismos parámetros, pero en la parte de abajo. Como nuestro plano de referencia coincide con el nivel, entonces Z sería 0 prácticamente, más la presión sería la misma, la presión en la superficie sobre gamma, y aquí pues tendríamos la altura de velocidad 2 al cuadrado sobre 2 gravedad. Y a esto le sumamos lo que se llama la pérdida de carga en el sistema. Esto de aquí es pérdida de carga en el sistema. Analizando estos parámetros que tenemos, que aquí podemos nosotros eliminar entre sí estos miembros de aquí. Como prácticamente muchas veces el canal de entrada tiene características similares al de salida, entonces las velocidades van a ser iguales, por lo tanto se elimina esta velocidad, y nos queda finalmente la siguiente expresión, que el desnivel Z va a ser igual a las pérdidas de carga. Entonces este es el criterio básico para el diseño de un sifón invertido. Pero estas pérdidas involucran dos componentes, que son los componentes prácticamente de las pérdidas por fricción o pérdidas por longitud y las pérdidas locales o localizadas que se dan por las deformaciones del flujo. Entonces tendríamos una aquí por este paso de sección trapezoidal a sección rectangular. Luego tenemos aquí en estos cambios de dirección del flujo, y luego tendríamos acá. Entonces tendríamos, en resumidas cuentas, las pérdidas de carga serían pues las siguientes. Pues entonces que tendríamos que este HW, que son las pérdidas totales, sería igual a la sumatoria de las pérdidas por fricción más la sumatoria de las pérdidas localizadas. Por fricción prácticamente vamos a tener una, que es esta que está aquí. Entonces esa pérdida por fricción, que vamos a llamarla de esa manera, pérdida por fricción, prácticamente la podríamos calcular, unos la calculan con la fórmula de Manning, otros con la fórmula de Darcy-Weisbach, que es la que a mí más me gusta. Entonces a través de esa fórmula, esa pérdida es igual a F, que es el coeficiente de fricción, por toda esta longitud desarrollada, L sobre el diámetro
Entonces este ducto tiene un diámetro, y esto por la velocidad en ese ducto al cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces esto es lo que se conoce como pérdida por fricción. Pérdida por fricción. Ahora tenemos, en lo que se refiere a las pérdidas localizadas, entonces estas pérdidas localizadas prácticamente pues son varias, en donde pues nosotros tendríamos que este total de pérdidas localizadas va a ser igual. Vamos a tener una aquí al inicio, otra aquí en este cambio de dirección, otra aquí y otra acá. Serían prácticamente 4. Entonces, ¿qué tendríamos? Si nosotros trazamos, por ejemplo, una línea aquí, perdón, si trazamos una línea a nivel de este eje, la línea del eje, entonces esta forma con estos ejes, este eje de aquí, el eje de la tubería, forma ángulos, y este ángulo pues es el que caracteriza perdón, un poco complicado dibujar con estas cosas. Entonces tendríamos aquí que aquí hay un angulito que le vamos a llamar alfa 1, y aquí tenemos otro ángulo de cambio de dirección que vamos a llamarle alfa 2. Entonces tendríamos una pérdida en la entrada y pérdidas en estos cambios de dirección, serían 4 en total. Tendríamos prácticamente, tendríamos la pérdida en la entrada, luego viene, siguiendo el flujo, la pérdida en el cambio 1, más la pérdida localizada en el cambio de dirección 2, y más la pérdida en la salida. Entonces esos son los 4 parámetros que caracterizan. ¿Cómo calcular? En general la pérdida de hidráulica, ustedes conocen que una pérdida localizada se calcula por el producto de un valor K, que es el coeficiente de pérdida, por la velocidad al cuadrado que se tenga, llamémosle I, sobre 2 gravedad. Esa es la fórmula. Entonces se presentan varios métodos para estimar estas pérdidas. En uno de esos métodos para estimar las pérdidas es el propuesto en un libro que fue publicado por un autor colombiano cuyo nombre es Hernán Materón. Yo le sugiero, el libro se llama Obras hidráulicas rurales, en donde él presenta al detalle ejemplos. Inclusive yo aquí le estoy dando las bases para que ustedes puedan abordar este tema de la mejor forma, porque los protagonistas de estos procesos de aprendizaje son ustedes mismos, es decir, las personas que están involucradas en este aspecto. Entonces él presenta detalles. Bueno, ¿cómo se estima? Aquí depende la pérdida que se pueda dar si el canal que viene es un canal en tierra o es un canal en hormigón. Entonces hay diferentes valores. Entonces nosotros vamos a asumir que esto es hormigón o tierra. Yo prácticamente utilizo las mismas fórmulas, porque en realidad las diferencias son pocas y entrar en detalles muchas veces nos complica la vida. Entonces aquí hay una pérdida de entrada. ¿Cómo yo calculo esta pérdida de entrada? Esta pérdida en la entrada yo la calculo de la siguiente forma, como K, que en este caso K en la entrada es 0.5 de la diferencia de los módulos de velocidad. Entonces aquí tendríamos en el canal y en el ducto, entonces sería aquí la velocidad en el ducto, que yo simplemente represento por B al cuadrado sobre 2 gravedad, y esto menos a la velocidad en el canal, que yo le he puesto velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedad.
Asumimos que los coeficientes de Coriolis es igual a 1, pues porque generalmente aquí hay mucha turbulencia. Entonces de esta manera encontramos la pérdida. Aquí es, por favor, 0.5 para que no... Entonces este parámetro K es 0.5 aquí. Ahora en la salida nosotros tenemos la pérdida en la salida, prácticamente es con la misma fórmula, solo que este coeficiente cambia. En la salida pues adoptamos 1. Entonces la pérdida en la salida vamos a adoptar 1. Sería 1 por ponerlo. Y multiplicado por prácticamente lo mismo. Es decir, la velocidad en el ducto al cuadrado sobre 2 gravedad. Y esto de aquí menos. Ahora sería la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 gravedad. Y de esa manera nosotros calculamos prácticamente esas dos pérdidas. De acuerdo. Bueno, entonces seguimos, continuamos. Ahora vamos a estas pérdidas que están aquí, pues estas pérdidas que son importantes. La pérdida en los cambios de dirección. Entonces tendríamos que esta pérdida, hay una fórmula que yo la obtuve haciendo un análisis de regresión de valores obtenidos experimentalmente por un profesor ruso de apellido Zhenitsin, Nikolai Alexandrovich Zhenitsin. Entonces Nikolai Alexandrovich obtuvo unos valores, pero yo le hice el análisis de dispersión y obtuve una fórmula muy simpática, en donde ¿qué obtuve? De que la pérdida en un ángulo va a ser igual al coeficiente en ese ángulo por la velocidad en la tubería al cuadrado sobre 2 gravedad. Pero aquí esta es la fórmula general. Ahora mi aporte en este fue el siguiente, de que este valor de K de coeficiente, yo lo obtuve la siguiente fórmula, que K en ese cambio de dirección va a ser igual a 0.0012 por el ángulo, en este caso pues tendría 1 o 2 elevado a la 1.5. Entonces esa formulita sencillita yo la obtuve, yo espero que ustedes la utilicen. Este de aquí es una fórmula que fue obtenida por mi persona para calcular, donde aquí vamos a tener que este es el ángulo este es el ángulo de cambio de dirección en grados. Ok, no es en radianes. Y pues reemplazamos aquí y nosotros podríamos calcular. Bueno, una vez que tenemos claros estos conceptos, nosotros ya podríamos entrar a hacer la estimación de los valores. Ahora hay un detalle importante que se me escapaba, es el hecho de que cuando se diseñan estos elementos hay una magnitud que se llama ahogamiento, y ese ahogamiento es la distancia que hay del borde superior de la tubería hacia el nivel del agua. En otras palabras, es esto que está aquí. Entonces, a esta distancia que le voy a representar con la letra A, se lo conoce con el nombre de ahogamiento. Y vamos a escribir aquí para que se acuerden. Ahogamiento. Este ahogamiento es un parámetro importante, fundamental dentro de estas obras, porque asegura que no entren burbujas de aire o masas de aire al ducto, y esas masas de aire inciden grandemente en el trabajo
de la tubería, debido a que si existen ellas no hay continuidad y eso disminuye en la capacidad de conducción, es decir, en el caudal. Entonces, ¿cómo nosotros estimamos este parámetro de ahogamiento? Se representa con la letra A, aquí yo lo escribo, y pues se ha obtenido esta fórmula de que es 1.5 de la diferencia de esto que está aquí, es decir, de la velocidad en el ducto al cuadrado sobre 2 gravedad menos la velocidad, si hablamos de este de acá arriba, sería la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedad. En la parte inferior también hay su ahogamiento, que es este que está aquí. Este es el ahogamiento aquí. Este es el ahogamiento, que se calcula con la misma fórmula, solo que vamos a obtener aquí. Todo esto de aquí tiene una normativa. Entonces, dentro de la práctica, en diseño, este ahogamiento se lo considera aceptable cuando él es superior a 8 centímetros, es decir, es superior a 0.08 metros. Tampoco no se puede llegar a los extremos, y pues Materón considera de que un valor máximo podría estimarse en unos 45 centímetros. Entonces, si ustedes obtienen que su ahogamiento está en ese límite, pueden pensar de que hay un buen diseño, 8 a 45 centímetros, tanto para la parte de arriba como para la parte de abajo. Ahora, respecto a esta caidita que está aquí, a esta caidita de la transición, que es otro elemento importante, se recomienda que haya una proporción de 4:1 para que pues no haya un desenlace brusco del flujo y pues uniformemente el flujo ingrese al ducto sin problema alguno. Entonces, eso es tanto en la entrada como para la salida. Materón, en su libro, él propone calcular unos desniveles y otro tipo de situaciones que pues yo les dejo como tarea a ustedes para que puedan comprender este asunto. Bueno, ahora yo voy a grabar prácticamente este trabajo y pues a borrar ciertas cosas para poder continuar. Entonces voy a guardar, Save As, y lo grabo para que no se me borre lo que está en la pantallita. Aquí tengo una carpeta que se llama tutoriales y aquí voy a escribir bases sifón uno, porque esta es la primera hoja. Okay. Ya, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar ciertas cosas y voy a borrar todo esto y porque el gráfico lo necesito. Vamos a todo. Entonces todo esto espero que esté claro. Entonces yo tengo limpio otra vez mi pizarra y vamos a hablar. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las transiciones, sobre el asunto de las transiciones. ¿Cómo se calculan? Entonces todo este proceso de diseño está vinculado con experiencias, con prácticas hechas en el campo. Entonces, en donde se necesitan tener ciertos valores específicos para que la transición funcione exitosamente. ¿Qué significa que funcione exitosamente? De que el flujo no experimente deformaciones que incidan en la capacidad de conducción del ducto. Y entonces ellos presentan lo siguiente. Yo ahora esta partecita que está aquí, la voy a representar en grande, la transición. ¿De acuerdo? Entonces la voy a representar aquí. Entonces el eje, mi eje va a ser este. Aquí no puedo hacer líneas punteadas. Bueno, pero vamos a intentar allí. Entonces ese es el eje. Y aquí vamos a dibujar esta transición.
¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar prácticamente allí y vamos a tomar prácticamente allí. Entonces el canal nuestro que vamos a viene aquí. El canal tiene una solera y tiene una boca que está aquí. Entonces esto de aquí, pues este es el talud. Bueno, yo trato de representar allí, pues, entonces aunque me toma un poco de tiempo, pero para que ustedes tengan una buena conceptualización de lo que... Entonces este es el talud del canal. Ok. Y pues aquí de ley vamos a tener esta línea que se la ve. Una línea azul. Ok, entonces el ducto, la tubería es un elemento que pronto está aquí. Más pequeño. Ahí tenemos nuestra tubería. Entonces la idea, ¿por qué le llaman de transición? Porque pasamos de esta sección a la sección de acá. Y pues nosotros aquí unimos este punto con el punto de acá, este punto con el punto de acá. Y luego tendríamos que hacer prácticamente lo mismo, pero uniendo este punto de aquí con el de acá que tenemos y este con el de acá. Aquí pues obviamente van a estar las paredes, los muros de ala, las paredes de la estructura. Este de aquí es el espesor de la tubería, por representarlo de alguna manera. Y este de aquí, pues aquí le hacemos un corte a la tubería. Entonces esta es la transición, la famosa transición de entrada. Y aquí pues hay recomendaciones a este ángulo que está aquí. Si nosotros continuamos la línea, esta línea la continuamos, se me va a formar aquí un ángulo. Y ese le llaman el ángulo de la superficie libre del agua. Entonces este ángulo que está aquí le llaman el ángulo de la superficie libre del agua. Y ese ángulo es fundamental. Ese ángulo es un ángulo que se recomienda. Entonces aquí vamos a poner el ángulo de la superficie libre. Voy a escribir con negro. Ángulo de la superficie libre del agua. Así se lo conoce con ese nombre. Entonces este ángulo, según la experiencia y la práctica, varía. Se aconseja que para la transición de entrada, el ángulo para la transición de entrada, se aconseja que este ángulo sea mayor que 22.5 grados. Y para la transición de salida, se aconseja que este ángulo sea menor que 27.5 grados. Con 27.5 grados. Entonces esos son los criterios para poder estimar la longitud. Esta longitud, que es una magnitud importante. Esta que le llaman la longitud de la transición. Igual pues en la parte de abajo hay esta longitud. Entonces aquí tendríamos esta es la longitud de entrada
hablemos así, y aquí tenemos esto, que sería esto de aquí, y aquí tendríamos la longitud de salida de las transiciones, obviamente. Entonces el principio es el mismo. Ahora, es práctica común, se aconseja que tanto para la una como para la otra, este valor se adopte, en el caso de ser posible, igual a 25 grados. Y no estamos contradiciendo a los criterios, que se adopte tanto para la transición de entrada y salida. Entonces no estamos incumpliendo y estamos resolviendo. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos ese parámetro? Tendríamos que partir de los elementos geométricos del canal. Pues aquí tendríamos que esto de aquí sería lo que se conoce con el nombre de boca, que en términos de nomenclatura le representan con la letra T. Y en el programa H canales le llaman T. Y a esta partecita que está aquí se le conoce con el nombre de la solera, o muchos le llaman plantilla. También Materón le llama plantilla, que le representan con la letra B minúscula. ¿De acuerdo? Y aquí nosotros tendríamos, pues este sería el diámetro del ducto. Este sería el diámetro, que le llamemos así D. De acuerdo, entonces para nosotros calcular esta longitud tendríamos que basarnos en la geometría que tenemos aquí. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, esta partecita, solo esta partecita de aquí sería igual a T. Esta partecita de aquí, si yo saco a un lado esta inclinación, esta que está aquí, tendría pues así. Allí, de acuerdo, un poquito más grande vamos a hacerle, y estaríamos aquí en a este nivel. Vamos a usar con azul, vamos. Entonces tendríamos así. Y pues si prolongamos esto de estos valores que están aquí, aquí tendríamos esto, y esto es lo que justamente yo digo, basando en geometría, que este parámetro que está aquí, este es igual a T menos B, a T, que está aquí, menos D, que es lo de acá, lo del sobre 2. Sería, pongámosle que esto es de aquí, llamémosle simplemente un delta, por ejemplo. Entonces este delta sería igual al T, a la boca, menos el diámetro del ducto, y esto para 2. ¿Por qué? Porque está repartido de lado y lado. Entonces al restar de T me quedaría esta parte, que es el total, y dividido para 2. Y esto sería la longitud. Y aquí tendríamos nosotros el ángulo, que este ángulo hemos dicho pues que es 25 grados. Consecuentemente, ¿cómo podríamos encontrar L encontrando esta correlación? ¿Qué podríamos decir aquí nosotros? Que la tangente, vamos a trabajar con negro, podríamos decir aquí nosotros que la tangente de ese ángulo es igual al lado opuesto, que es nuestro delta, que eso pues está aquí, sobre L, donde pues nosotros tendríamos que L, que es lo que queremos buscar, una formulita que queremos tener, va a ser igual a este delta sobre la tangente de ese valor alfa que hemos adoptado, 25. Ahora si reemplazamos, a ver, veamos, entonces tendríamos tangente es delta sobre L. L sería igual, pasa acá, correcto. En donde si reemplazamos con estos valores que tendríamos aquí,
prácticamente la longitud de la transición, pongámosle una tecita que está aquí, esta longitud de esta transición va a ser igual a T menos D, que es el diámetro del ducto, y esto sobre 2 tangente de ese ángulo. Y obtenemos nosotros esta fórmula, que es la fórmula para calcular la transición. Cálculo de la longitud de la transición. Longitud de la transición. Es una fórmula sencillita. Entonces, para aplicar esto, nosotros ya debemos conocer T y debemos conocer D. Y este ángulo, pues, lo vamos a adoptar. Ahora hay un criterio también de diseño en donde se establece que esta longitud de la transición debe ser mayor o igual a 1.5 metros. ¿Qué significa? De que si yo vengo y aplico la fórmula y la transición, esto me sale 1 metro, entonces yo tendría que adoptar ya como valor final debería adoptar 1.5, pero y si me sale 4, ahí adopto 4 porque estoy cumpliendo con la parte de la regla. Bueno, entonces me parece que he abarcado todos los elementos importantes de esta base para el dimensionamiento, porque al final de cuentas vamos a tener que tener nosotros dimensionados los canales, que eso vamos a hacerlo en el siguiente tutorial. Vamos a las transiciones y la estimación del diámetro en función a este valor Z, que es el desnivel. Entonces ese valor Z hay que determinarlo según la parte topográfica que se tenga, para poder nosotros ajustar. Entonces aquí interviene topografía, interviene la parte de conductividad hidráulica y interviene pues el diseñador con su mejor criterio, obviamente teniendo de por medio este sustento teórico. Bueno, con esto doy por terminado esta parte. Yo pues les rogaría que revisen, chequeen y si es posible analicen lo de Materón, porque para los tutoriales que vienen vamos a necesitar de estos conceptos. Bueno, estamos en contacto, pues, y espero que con paciencia esperen la siguiente parte 3. Un abrazo y pues estamos nosotros en contacto.